Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí en esta charla tan especial para nosotros. Bueno, soy Quique de la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi. Retomamos después del verano las charlas que solemos hacer y lo hacemos con un invitado muy especial y en un lugar muy especial también, porque creo que es la primera vez que hacemos una presentación, una charla en una tienda de bicicletas y como veréis pues tiene mucho que ver. Tenemos un invitado muy especial que es, algunos le conoceréis, otros lo vais a descubrir hoy, espero. Quique Ibáñez, fuerte aplauso para él. Y hoy vamos a hablar del deporte más duro del mundo, dicen. Y el más bonito, ¿no? Tal vez. Y de uno de los oficios que se le asemeja. Sí. Bueno, de subidas, de bajadas, de descubrimientos. Y de resistencia. De resistencia. Vamos a hablar un poquito de ciclismo, vamos a hablar también del oficio de ilustrador, que hace muchos años ya aquí que decidió que iba a ser su vida. Pero es una pasión que tampoco fue temprana. Tú empezaste realmente tarde a descubrir que querías ser dibujante. Sí, yo de pequeño me gustaba mucho dibujar. Nunca dejé de hacerlo. Los que os dedicáis igual a la ilustración sabéis que uno no deja de dibujar, ¿no? Que esto, cuando eres niño piensas que todos los niños hacen esto de seguir dibujando, pero no es real. Hay algunos que nos hacemos mayores y seguimos dibujando, pero yo nunca pensé que fuera a ser una profesión. De hecho yo, estudié BUP, hice CO y yo no quería hacer una carrera, quería hacer algo que... O sea, un oficio en el que se pudieran... Quería estudiar algo que fuera como más práctico, ¿no? Y estuve a punto de meterme en mecánica. Que no sé si te he contado esto alguna vez, pero... O sea, recogí los papeles para echar la matrícula de mecánica y que, quién sabe, igual hubiera acabado como mecánico de bicis, ¿no? Sí. Pero hubo... Esta noche pensando, porque esta noche me he despertado a las 5 de la mañana pensando un poco en la charla y me han venido a la mente esos seres sobrenaturales que aparecen en la vida y cuando te sales del camino te vuelven a meter dentro, ¿no? Y me he acordado de un primo mío que cuando mis padres le dijeron a mis tíos que yo iba a estudiar mecánica, mi primo, que es como 3 o 4 años mayor que yo, dijo, pero ¿cómo vais a meter aquí que mecánica? Es aquí que lo que le gustan son los ordenadores, dibujar, meterle en algo de diseño gráfico, ¿no? O algo así. Y en esa época yo pensaba que el diseño gráfico era algo a lo que se dedicaba la gente que tenía un don especial para diseñar o para crear, y yo no me veía con esa seguridad. Entonces me hablaron de las artes gráficas, que son todos este proceso en el que preparan los archivos, ¿no? de cara a la imprenta, para reproducirlos, para encuadernar, y yo lo que estudié en vez de mecánica fue fotomecánica, que es como la preimpresión, ¿no? Es como preparar los archivos antes de ser impresos. Y después, hice la FP, la terminé y me puse a trabajar en el grupo Z, haciendo la revista, escaneando las fotografías de la revista Tiempo y la revista Interview. Entonces yo me dedicaba a retocar los pelitos, o sea, quitaba los pelitos que no tenían que estar, los quitaba, las estrías y todo, dejar un poco... Ahí estuve 3 meses, estuve muy bien, muy contento, me trataron muy bien, pero yo ya me picaba un poco el gusanito de estudiar algo de dibujo. Y entonces, como digo, yo postulé, intenté matricularme en Arte 10, y yo pensaba que por haber hecho la anterior formación profesional podía entrar directamente. Y es un poco lo que me dijeron cuando te recogí la... ¿Convalidaban? Sí, que se convalidaba. Pero cuando yo voy, a preguntar, a decir, cuando empieza el curso y tal, me dicen, no, si tienes que hacer la prueba de acceso. Y yo la prueba de acceso no la paso porque te hacen un examen de historia del arte, de dibujo al natural y luego una prueba de dibujo de ilustración. Te ponen una poesía y tienes que interpretarla con imagen, con dibujo. Y yo no pasé la prueba, me quedé sin plaza. Intenté luego pasarme a diseño gráfico, pero me quedé sin plaza porque lo hice muy tarde. Y entonces me apunté a la bolsa de empleo del Instituto de Artes Gráficas y estuve casi un año trabajando en un taller de preimpresión, donde mi trabajo era revisar páginas que luego iban a ser impresas. O sea, un rollo. Bueno, pero muy necesario que para conocer el oficio, porque ilustración también tiene mucho de oficio, frente a los artistas, la ilustración es un arte aplicada, entonces tiene que luego más ser adelante, reproducida, y eso es algo que
no todo el mundo tiene en cuenta. Luego más adelante esto me es muy útil. Pero yo estoy en un lugar que no me gusta nada, porque bueno, nos trataban muy mal, es como, no sé cómo decirte, eran turnos, era un trabajo muy, bueno, te explotaban mucho y te trataban bastante mal. Se hacían allí 80 revistas diferentes y como me decía un compañero, me decía, te lo lees todo, ¿no? Porque mi trabajo era como revisar un poco que todo estuviera bien, pero es que claro, me leía los textos, leía las imágenes y bueno, si estaba bien mandaba a imprimir y si estaba mal se lo mandaba otra vez al maquetador para que corrigiera, sí. Yo me voy de ese trabajo, sobre todo porque me doy cuenta, digamos, que la confianza que no tenía al principio para estudiar diseño, digamos que voy alcanzando metas, ¿no? Poco a poco. Es decir, no creo que valga para el diseño y entonces estudio artes gráficas, estudio fotomecánica y cuando trabajo de fotomecánico me doy cuenta que quiero un poco más. Entonces intento hacerlo de ilustración, pero no me sale. Entonces, bueno, pues diseño gráfico. Y hago una formación, bueno, intento meterme otra vez en diseño gráfico, no se puede, entonces me hago otra FP de artes gráficas. Entonces, una FP de producción en industrias de artes gráficas. Entonces yo aprendo la preimpresión, los medios de impresión y la posimpresión, ¿no? La encuadernación. Como que yo empiezo a manejar todo el proceso. Pues de papel, editorial y tal. Y cuando acabo ese curso, bueno, todo este curso yo lo hago trabajando de maquetador, haciendo trabajos, o sea, en todo momento compagino el estudio con trabajos de oficina de currela, machaca, ¿no? Cuando yo acabo este curso, me meto por fin en diseño gráfico. Acabo diseño gráfico y empiezo a entrar, consigo un trabajo en una agencia de prensa, que estoy allí un año y allí lo que hacemos en la agencia de prensa son infografías. Entonces yo me tiro un año dibujando vectorialmente por ordenador. Y bueno, infografías que, bueno, este sitio consistía en que había la mitad de los trabajadores esto me gustaba mucho porque la mitad de los trabajadores eran periodistas y la otra mitad éramos dibujantes, nos llamábamos. Entonces a mí que me llamasen dibujante era algo que me gustaba mucho. ¿Eso es en el metro? Y eso se llama grafía. Yo estoy allí un año, bueno, pagaban, bueno, o sea, echaba 10 horas y pagaban 750 euros al mes. Entonces yo, para no sentirme muy mal, me lo tomaba como un curso. Yo aprendía mucho. Pues al año así que yo dejo de aprender tanto, me pongo en contacto con unos amigos con los que había coincidido en otro trabajo, que ellos trabajaban en el periódico Metro. Entonces yo les pregunto si hay sitio en el periódico para mí, si hay un espacio, o si se enteran de algo, pues que me lo digan porque yo me quiero cambiar de trabajo. Y afortunadamente se queda una plaza libre, entro en el periódico y durante 3 años creo que es uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida. Porque el horario era jornada continua de 7 horas, estaba muy cerca de mi casa. Yo entraba a las 6 de la tarde y salía a la 1, y en principio a 1 de la mañana. Puede parecer un horario un poco, ¿no?, duro, sí, pero es maravilloso, porque a las 6 de la tarde se iban los jefes y entonces te quedas tú con tus amigos porque era un lugar donde todos teníamos más o menos la misma edad, ¿no? Yo estando en el periódico me hago muy amigo de un periodista. Estos son estos periódicos que se repartían en los metros... El diario Metro, no sé si conocéis el diario Metro, ¿os acordáis? Que era un periódico gratuito que desapareció por la crisis. Sí. Pues en el diario Metro me hago muchos buenos amigos, pero uno de ellos es periodista, es el jefe de una sección que se llamaba Especiales, y hablando un día con él pues me pregunta por mis hobbies. Y yo le digo que me gusta dibujar. Y entonces él me dice que para su sección vienen muy bien las ilustraciones, porque digamos que para las noticias viene bien la foto, pero para sus reportajes, como hablan de cosas cotidianas, pero así como generales, como que un dibujo pues sí, ilustra mucho mejor sus reportajes, ¿no?, sus artículos. Son entonces, los valores de la ilustración, que puedes trasladar mensajes complejos de una forma sencilla. Sí, totalmente. Y no es como una foto de archivo igual, como más frío, ¿no? Sino como, además llamándose especiales, ¿no?, la sección, pues más especial con ilustración. Y claro, él me propone hacer ilustraciones, no de vez en cuando, claro, no me puede pedir muchas porque esto no está pagado y no forma parte de mis labores en el periódico, que yo lo que hacía era retocar fotos y mandar PDFs a imprenta, esa era mi labor en el periódico. Pero esto me propone hacer algún dibujo y yo empiezo a hacer dibujos para esta sección. Y con el tiempo se me ocurre, porque claro, después de estar un tiempo en el periódico, que era un poco de confianza con compañeros y con jefes de los periodistas, se me ocurre, hay una sección en el periódico que es la columna de opinión. Y la columna de opinión no tiene ilustración ni tiene
tiene fotografía, lo que tiene es una frase destacada sobre la columna de lo que va el tema, ¿no? Entonces se me ocurre que si les gustaría que en vez de poner una frase destacada pusiéramos una ilustración. Entonces yo me tiro como creo que un año entero haciendo la ilustración de la columna de opinión del periódico. Yo por esto no cobro nada, pero... Nada más de lo que cobras, o sea, tú estás en plantilla, básicamente. Yo estoy en plantilla, tengo un sueldo, sí, tengo un sueldo. O sea, como una agencia que todo lo que hagas dentro, pues se considera tu trabajo. Sí, y coincide, cuando a mí me piden los dibujos, yo decido estudiar ilustración. En SDI. En SDI, en la Escuela Superior de Dibujo Profesional. Entonces yo aprovecho lo que voy aprendiendo en la escuela y lo voy practicando en el periódico, ¿no? Un poco. Y parece que tienes ya la medida tomada. Esos son los dibujos que sí que voy haciendo. Que me dan esto, bueno... Llega a 2008. Exacto, llega a 2008. Y llega la crisis. La crisis de 2008. Esto, como veréis, es cíclico. Se va repitiendo cada ciertos años. Hice muchísimos dibujos de la crisis sin saber que, ¿sabes?, se va acercando. Y de hecho el último dibujo nos echaron como por Navidad o por ahí. Entonces el último dibujo que hice para el periódico era un árbol de Navidad que hacía de puñal y apuñalaba a uno por la espalda. Ese fue el último dibujito que hice para el periódico. Pero bueno, aprendí mucho, me dieron mucha libertad, o sea, nunca me... Claro, pero de repente tú tienes una estabilidad y volvemos otra vez a... Sí, yo tengo una estabilidad, que es lo que me da confianza a mí para estudiar ilustración. Digamos que yo ya tengo un oficio, mis padres están contentos, yo me independizo, me voy a vivir, ¿no?, fuera de casa de mis padres, estoy súper cómodo, hago estos dibujitos y bueno, y llega la crisis. Y yo me tiro como año y medio mandando currículums de lo mío y no me sale nada. Y se acaba el paro, hay ayudas, bueno, o sea, es todo como es una fase muy complicada laboral de mi vida. Pero mientras yo busco trabajo, necesito dinero. Entonces, para conseguir ese dinero, se me ocurre hacer exposiciones. Y ayer justo hablaba con Miquel, porque yo no me acordaba de esto, pero me decía, ¿te acuerdas de las exposiciones a que hiciste retratos a todos tus amigos porque sabías que tus amigos te iban a comprar? Y entonces hice retratos de todos asequibles para sacar dinero, porque con los retratos suele pasar que si no conoces a la persona es muy difícil vender un retrato, pero un retrato de ti pues lo sueles comprar. Claro, y de repente lo que no es una prioridad va ocupando cada vez más espacio de tu vida y haces proyectos en los que ya la ilustración ya sí que es parte consustancial de lo que quieres hacer. Sí, en este periodo de crisis donde yo mando muchos currículos, como comentamos aquella vez, yo veo en Twitter un comentario un tuit de Cristo Mejide, que lo conocemos todos un poco, ¿no? Es que yo no es que sea fan de él, pero puso un tuit que era como, claro, estamos en plena crisis, y puso, si quieres encontrar trabajo, lo primero que tienes que hacer es dejar de buscarlo. Esto puede parecer muy absurdo, pero yo lo primero que hice fue quitarme la cuenta de InfoYoch y... Hay que decir que es el autor de Be Water, My Friend, o sea, realmente... me puse a dibujar. Sí. Y es en ese proceso de crisis donde yo hago mi primer proyecto de libro ilustrado, que es la increíble historia de la niña Lola. Sí, una historia que tú en esa dinámica vas presentando a distintos... Es una historia basada en un hecho real. Bueno, igual esto es muy duro, pero bueno. Es una compañera de trabajo de cuando estaba en el periódico, ¿vale? Sí. Que diga, bueno, voy a contar esto. Que todas las tardes nos invitaban a donuts. Como la merienda era, a donuts y a Coca-Cola, la merienda era a las 5, 5 y media, y yo llegaba a las 6, pues yo siempre me perdía el donuts y la Coca-Cola. Entonces mi jefe de sección nos guardaba, los que veníamos a esas horas, nos guardaba los donuts y nos guardaba una bandeja con muchos donuts y Coca-Colas. Entonces esta compañera de trabajo dijo, qué buena idea. Entonces ella hacía lo mismo para ella. Entonces guardaba una pila, claro, nosotros no guardábamos porque veníamos más tarde para que no nos quedáramos, pero ella dijo, pues bueno, entonces, a mí me hacía mucha gracia que estuviera todo el día comiendo donuts, entonces está inspirado un poco ella, pero luego va... No, curiosamente es un proyecto que no se publica, pero que te abre puertas. Nunca se ha publicado, pero yo ya empiezo a lanzarme... Esto fue, fíjate, a raíz de una charla de Puño, el ilustrador. Sí. Yo estaba en la duda de dedicarme a la ilustración, seguir mandando currículums de maquetador. Y veo la charla de Puño y digo, mira, esto es una charla muy motivadora y digo, mira, esto tiene que ir en serio. O sea, no puedo perder más el tiempo en mandar currículums de maquetador y lo que hago es apostarlo todo a la ilustración. Entonces, empiezo a mandar este proyecto a editoriales.
Y algunas me contestan en el momento, otras tardan más años, pero sobre todo Anaya es la primera que me dice, mira, esto no nos interesa, pero tenemos un libro en el que creemos que tu trabajo, tu manera de afrontar los textos puede encajar, ¿no? Entonces me mandan como, bueno, el libro divulgativo, ¿no? Sí. Digamos, no sé si lo tienes Sí, vamos aparece ahí después, o me he saltado algo. Sí, hemos saltado, bueno, pero vamos al libro Pues divulgativo. algo de gigante, ¿no? Vale. Sí, vamos primero con San Jorge, perdón. Vale, vamos a dar un poco más atrás, porque es verdad que el proyecto de la Niña Bola yo lo muevo mucho, pero luego en que las editoriales contesten pasa un tiempo, ¿no? Y este es un poco el Niña Bola. Sí. Y luego tienes un proyecto también más independiente, Sí. que es este, que es el del gigante egoísta. egoísta. Sí, claro, yo a raíz de lo de Puño me emociono y digo, bueno, yo me quiero dedicar a la ilustración, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ir a eventos de ilustración, me hago de la Asociación de Ilustradores de Madrid, y en eso yo me mudo de casa y entonces resulta que mi vecina está estudiando un máster de editora y tiene una compañera en el máster que quiere montar una editorial. Entonces me dice que está buscando ilustradores también que están empezando en esto, ¿no? Que no tengan mucha trayectoria, porque ella tampoco lo tiene, le parece como bonito, pues como que ir paralelos, ¿no? En este camino. Y me propone, bueno, le enseño los bocetos de la Niña Bola, que es lo que yo tenía, era el portfolio que tenía yo. Entonces me propone ilustrar el gigante egoísta de Oscar Wilde, con la condición también de que fuera todo a mano, porque yo soy trabajo mucho en digital. Sí, aquí hemos visto un poco. Esto es digital, esto está hecho con ordenador. Vectores, y esto, como veis, está hecho más a mano. Aunque hay bueno, he hecho un poco de trampa aquí. Sí. Porque la condición era que el trabajo final acabado estuviera hecho a mano, se empeñaba mucho la editorial la editora en que fuera hecho a mano, pero yo era digital, entonces yo iba mucho más rápido en digital. Entonces todos los bocetos los hice con vectores, porque puedo componer mejor, ¿no? Corregir mucho más rápido, y una vez que estaba todo eso, sobre esos dibujos yo pinté a mano. Aquí vemos un poquito. Claro, es que intenté hacerlo todo a mano. Y ese es uno de los primeros bocetos que hice. Y dije, uff, esto es mucho... mucho trabajo. Esto es mucho trabajo, ¿no? Sí, eso hablaremos luego de la relación... Más que nada porque había muy poco plazo para hacerlo. Y dinero, claro. Sí. Y muy poco dinero, sí. Sí. Y aquí vemos ya uno a color completo. Sí, estoy muy contento con este trabajo en el sentido de tenía muy poco tiempo, tenía muy poca experiencia y lo tuve que hacer muy rápido y creo que es muy de dentro mío. Sí. De hecho, cuando hice la presentación de este libro, una amiga mía me dijo que le recordaba mucho a las ilustraciones de José Ramón Sánchez. Sí. Que claro, es el señor que hacía todos los dibujos de los libros, jóvenes, de los libros del cole cuando yo era pequeño, ¿no? Sí, bueno, salía, andaba y dibujaba en la tele y luego Sí, en este dibujo podéis encontrar la furgoneta del equipo A. Sí, Alguno lo habrá visto, ¿no? ahí está escapándose con... Antes metía muchas cositas de estas ahí. Sí. Ahora ya no tanto. Tiempo que decíamos antes, ¿no? Y luego otros trabajos como San Jorge el Dragón. Sí, luego tardo 2 años yo en hacer este libro. Y esto viene porque al meterme en la Asociación de Ilustradores, sale una oferta de trabajo de una editorial que lo que busca es un maquetador, alguien que diseñe, que maquete libros, pero que también ilustre. O sea, es como, digamos que todo lo que había estudiado antes o había trabajado antes, que igual no me gustaba tanto, me sirve para meterme en la editorial. Y en esta editorial lo que yo hago es maquetar libros ilustrados y cómics. Y no sé si después de un año trabajando ahí me ofrecen desde la propia editorial ilustrar este libro. Sí, que como veis... Claro, entonces yo pienso, lo voy a hacer digital porque pagaban muy poco. O sea, pagaban como, yo creo que eran 600 euros o algo así. O sea, 600 euros, hostia, nunca hagáis esto, Es decir, que por el primer libro cobré 500, aunque luego tenemos luego por cada libro que vendía tenía derechos de autor y tal, y por el segundo cobro 600, o sea, que por lo menos voy como en progresivo, Sí, ¿no? Voy diciendo, madre mía, estoy... Pero esto, cuando tengo alumnos que me tienen mucha prisa por publicar, que es lo que a mí me pasaba en este momento, yo les digo que paren, que es mucho mejor, que al final si te pagan bien por tu trabajo, vas a trabajar mucho más a gusto y de alguna manera también el que te paga lo valora más. Pero cuando cobras poco, el gigante egoísta estoy muy contento,
En este, con el paso del tiempo, le tengo cariño, pero no estoy tan contento. Porque yo nunca hubiera dibujado ese dragón. Eso es la directora comercial que me dice que el dragón tiene que ser como achuchable, abrazable. Y yo le decía, pues si luego lo matan. Además, spoiler, un pedazo de spoiler. Me dice, sí, pero... Nos lo íbamos a leer hoy. Tú dibujarás como si estuviera dormido, me decía. Sí. Y claro, lo tengo que dibujar como si estuviera así como en sonrisa, ¿no? Sí, como no has pagado, ¿no? Y luego venía el padre de la directora comercial, que era el dueño de la editorial, y claro, me decía, no, el San Jorge tiene que ser como muy estilizado, ¿no? Luego la editora me decía, no, es que los paisajes, como San Jorge es Cataluña, entonces los paisajes de Cataluña no... O sea, fue un infierno, ¿vale? Sí. Yo lo pasé bastante mal, pero bueno, con el tiempo le tengo cariño, la verdad. Sí. Lo que vemos también es la diferencia de estilos, ¿no? Que vamos manejando. Aquí habéis, no sé si conocéis el de Gino Battaglia, luego hablaremos, el de, podéis ver también, da la sensación que cada libro tiene un estilo diferente. En cada uno parece que a mí también me da la sensación. Un autor distinto. Sí. No sé si a alguien que conozca mi trabajo de hace más tiempo le pasa esto o no. Siempre pregunto a la gente porque yo tengo muchas dudas con lo del estilo y ahora ya no tanto, pero antes me preocupaba no tener un estilo que lenguaje se reconociese de... Creo que comercialmente funciona muy bien tener un estilo que se reconozca. Siempre que el estilo, claro, venda, porque igual es un estilo que no, un estilo que no funciona, ¿no? Pero yo no sé si es... Pues reflexiono mucho sobre esto, pero yo no sé si es porque vengo del diseño gráfico y entonces me subordino mucho a la historia. Es decir, igual este tipo de ilustración le va más a esta historia y como he visto antes, más manual le va más a la otra. No, yo no sé si es por eso, si es porque me suelo aburrir y entonces lo que busco es como retos. La semana pasada hablaba con una amiga que le pasaba exactamente lo mismo y me decía, es muy bueno cuando te encuentras a alguien y te dice, oye, admiro que cambies de estilo con esa facilidad, ¿no? Que seas un poco, sigas siendo reconocible, pero que cambies la técnica y tal. Digo, mira, es que es eso, es que no... Me aburro, creo que cada historia tiene su lenguaje y bueno, me decía, y a mí me pasa lo mismo, necesito ese reto cuando empiezo algo nuevo de, vale, ¿qué colores, ¿no? ¿Qué paleta, qué estilo, qué técnica le da a esta historia, ¿no? Pero luego, y lo sufres un poco, y esto es como montar en bici, que a mí me pasa, que en los primeros momentos es como que el culo no encaja con el sillín, pero después de un rato empiezas, ¿no? Como a rodar. Y con los libros a mí me pasa esto, al principio voy como muy incómodo porque siempre, cada libro nuevo, cambio algo, o cambio un color, o cambio la técnica, o cambio el tipo de dibujo. Entonces al principio estoy muy incómodo, pero estoy hablándolo con mi amiga, le pasaba lo mismo, que al final lo dominas, y al final te aburre. Sí. Porque digo, entonces como que para el próximo libro, venga, vamos a complicarnos la vida otra vez, ¿no? Claro, eso de cara al mundo del diseño, al final lo que tengas esa versatilidad es un valor, pero no sé hasta qué punto los editores están cómodos con no saber cuál va a ser el resultado. Mira, tú tienes ahí encima un libro... Sí, creo que no vamos a tener imágenes de ellos, pero bueno, tenemos el libro. Bueno, os vamos a traer un montón de libros y lo vamos a ir pasando. Para sí, esto lo podemos pasar. Los libros son para tocarlos. Ahora porque sí, esto, claro, cambiar de estilo yo creo que inquieta al cliente, porque nunca saben, de hecho, bueno, me ha pasado una vez en plan de, no sabemos qué vas a hacer, y están como inquietos, ¿sabes? Me piden algo y no sabemos qué va a pasar. Y en ese libro, por ejemplo, el encargo va en esa dirección, porque ese libro tiene 3 tipos de dibujo distintos, pero los 3 están hechos por mí. Y el editor sabía de mi versatilidad, entonces dijo, bueno, como este libro requiere que lo hagan 3 ilustradores, pero tú eres versátil, pues igual lo puedes hacer. Sí. Y entonces en ese libro aparece como unos dibujos más técnicos, más gráficos, más de diseño, digamos. Hay una parte más de cuento, y luego hay un niño que sale dibujando, entonces hay dibujos como... hechos por mí. Que todos esos dibujos, claro, veréis, están hechos con la mano izquierda. ¿Para qué? Porque la buena es la derecha. Entonces, ¿qué pasa? Que al final del libro aprendí como a pintar con la mano izquierda. Sí, y ya tenía que hacer a mala posta. Eso hacía Miguel Ángel, que cuando empiezas a dibujar suficientemente con la derecha, empezases a dibujar con la izquierda. Eso decía. Igual le pasaba como a mí, que le necesitaba un reto. Sí. Que bueno, va a hacerlo más difícil. Bueno, o que era ambidiestro, también puede ser. Yo no soy ambidiestro. Sí. O zurdo corregido. Claro, yo estoy en la editorial, me gusta muchísimo el trabajo que hago, porque estoy todo el tiempo diseñando libros ilustrados, conozco libros, conozco ilustradores, empiezo a entender cómo se hace, ¿no? Aprendo mucho de cómo se construye un álbum ilustrado, aprendo mucho de cómic, que no sabía tanto, pero no me gusta nada ni las condiciones del trabajo. Yo trabajaba de lunes a viernes 5 horas por 500 euros. O sea, cobré 500, 600, ahora estoy bajando, ¿no? O sea, como...
me gustaba mucho el trabajo, pero bueno, se trabajaba mucho. Yo estaba 5 horas, pero trabajaba como 2 personas casi. Sí. Pero bueno, aprendía mucho y bueno, hay un momento en el que yo ya no puedo más, ¿no? Y yo ya no recuerdo si volví a escribir a las editoriales o cuando escribía antes. Bueno, el caso es que yo quiero dedicarme solo a la ilustración. Y tengo la suerte de que me escribe Anaya. Y me escribe, igual que en el libro este que está pasando por ahí, por la misma razón. Se dan cuenta de que tengo como versatilidad en los dibujos. Sí. Que yo no, bueno, no sé. No tenemos. Cómo hacer trabajos increíbles. Cómo hacer trabajos increíbles por internet. Entonces ellos ven que tengo una faceta como de diseñador, que es lo que buscan. O sea, cuando tienen claro que lo que buscan es un diseñador ilustrador, me suelen llamar. Sobre todo Anaya me llama mucho para eso. Y me ofrecen un libro, que es un libro divulgativo, parecido al libro de texto, donde hay muchísimos dibujos y hay muchísimo texto. Lo que quieren es que los dibujos hagan de vaselina para que los niños no se abrumen con tanto texto, porque es un poco, digamos, denso todo ello. Pero los dibujos lo hacen más amable. Sí. Entonces, Anaya me encarga este libro, pero yo estoy en la editorial. Y justo Santillana me encarga mi primer libro de texto. Mi primer libro de cole, un Vacaciones Santillana, que me hace mucha ilusión esto. Claro, a mí cuando Anaya Santillana me ofrece un libro, que yo no sé si era... Lo he pensado antes, no me acuerdo cuánto era, pero igual eran unos 2.000 euros entre los 2 libros. Y yo pienso, es que 2.000 euros son 4 meses trabajando en la editorial. Entonces yo dejo la editorial. Sí. Y digo, ya está. Como hablábamos antes, ¿no? Ya estoy en la cresta de la ola. Estoy a punto de ganar la etapa. Digo, ya está, estoy dentro, ¿no? Me dedico a esto. Entonces dejo el trabajo, hago los libros y... Y ya está. Ya está. O sea, me tiro como un año y pico sin que salga nada. Sí. Sí. Como dicen bueno, es la vida del autónomo también, ¿no? Sí. Muchas veces. Claro, he pensado, una vez que subes, pues bueno, hay, yo qué sé, me pillarán otro, encadenado, ¿no? Un tercero, un cuarto, pero... No No sucedió, o sea... No sucedió, me tiré un año bastante malo. Sí. Sí. Y entonces, ¿cuál es la opción? Empiezas a... Pues algo me parece muy práctico que tiene esta profesión y que es bonito, que es que si no hay encargo, lo puedes inventar, ¿no? Entonces lo que yo hago en ese periodo es mucho proyecto... Mucho proyecto personal, como Jason y los Argonautas. Sí, este es un... Bueno, ¿Está por aquí? es muy especial. Sí, está. Sí, mira, este seguro que... De hecho... Bueno, el gigante verde no lo hemos pasado. El gigante verde no, el gigante verde es el maíz. Es el gigante. Claro, ese es el libro del Jason y los Argonautas. Este libro, claro, ese es el libro y eso es la maqueta que preparamos. Porque este libro está hecho a 4 manos con mi amiga Paloma Corral, que es ilustradora, y yo. Tanto el texto como los dibujos lo hemos hecho entre los dos. Y esto es lo que llevamos a la Feria de Bolonia para intentar vender el proyecto. De hecho aquí, bueno, lo podemos pasar porque aquí hay dibujos terminados, pero hay bocetos también sin terminar. Sí. ¿Qué pasaría a los dos? Sí, vamos por aquí. Ah, qué bonito, esto es de la maqueta. Claro, y también empiezas a ver otro tipo de mercado, que son las ferias, los premios... Sí, ahí estaba a tope, iba a todos los eventos de ilustración. Claro, es que hay un mercado de la ilustración emergente. Sí. Claro, estamos hablando del 2000... Yo era 2015 probablemente, 2015-2016. Porque hay un momento en el que la ilustración de la gente pega un salto y... Creo que soy un poco mainstream, ¿cómo se dice esto? Porque yo estudio diseño cuando está súper de moda y luego estudio ilustración cuando está súper de moda, ¿sabes? No, pero... Ahora creo que está de moda pintar cuadros, me parece, no sé. Ya llegaremos. Sí, entonces, Jason y los Argonautas... Pues mira, yo presenté esa maqueta con Paloma, la presentamos como a 33 editoriales. Los chicos, y todas nos dijeron que no. Y cuando volvimos a España decidimos escribir a las editoriales españolas, porque bueno, en la Feria de Bolonia se conjugan muchas editoriales de todo el mundo. Entonces, lo que intentamos era vender al mercado extranjero, pero no lo conseguimos. Y entonces volvimos a Madrid, escribimos a las de aquí y enseguida nos contestó una, Editorial Mil Razones, y nos publicó el libro. Sí, como veis aquí el trabajo ya no es saber cómo te ahorras tiempo, sino que metes horas. Este trabajo, muchos meses de trabajo. Sí. Es curioso porque cuando pegas los grandes dices, guau, avanzo muy rápido, pero cuando empiezas con los pequeñitos no se avanza nada. Es como cuando te la colada, ¿no? Que la sábana las cuelgas de una y los calcetines. O sea que... Sí, no, es como... Bueno, aquí salgo, ahora me doy cuenta. ¿Sí? ¿No te he visto? Estaba buscando la furgoneta del equipo A. Ahí sale Paloma. Ahí es. El definitivo, vamos. Qué grande. Sí.
Es muy bonito este libro, porque este libro, si veis, casi esto es todo el rato... Bueno, es el viaje de Jasón a los argonautas en busca del Biocino de oro, pero digamos que la línea, lo que une toda la historia, son los monstruos con los que se encuentran, que le están diciendo todo el rato, no lo conseguiréis, ¿no? En ese momento, Paloma y yo estábamos empezando en la ilustración, y no sabíamos si nos podríamos dedicar a esto o no. Y muchas veces, claro, la gente que te quiere, como no quiere que sufras, te dicen que de esto no se puede vivir, ¿no? Sí. Como, es que es muy difícil, no te metas en eso, búscate algo más práctico y tal. Y bueno, ese libro lo que representa son esos miedos o esas voces que te están diciendo que no vas a ser capaz de conseguir tus objetivos. Pero lo que hacen los argonautas es hacer oídos sordos todo el rato, hasta que al final, en la última página, bueno, lo voy a contar, aparece una hidra de muchas cabezas diciendo no lo conseguiréis, no lo conseguiréis. Entonces Jasón lo que hace es cortarle todas las cabezas a la hidra y consiguen el Biocino de York. Y al final, bueno, pues, lo consiguieron, ¿no? Sí, también, bueno, como la vida real, un poquito. Completamente. Poco a poco. O sea, que tú vas haciendo, es curioso porque frente al mercado de trabajo, tú vas haciendo un camino en el que hay un mercado de premios, selecciones, en el que de repente también vas encontrando tu espacio. Sí, creo que es... creo que para vivir de la ilustración es fundamental estar en el tema de las becas, de las ayudas, de los concursos. O sea, creo que vivir solo de la ilustración, o sea, solo de hacer libros, creo que es muy complicado. Igual puedes dar clases, ¿no? Puedes hacer ilustración para prensa, pero yo creo que los concursos son fundamentales. Sí. Porque hay premio metálico, hay como promoción para el libro para que luego se venda mejor. Entonces yo este mismo año que hago el de Jasón a los argonautas, me junto con un amigo y hago otro libro que no... Bueno, que he decidido no meterlo en esto. O tengo otro proyecto con una amiga que nos inventamos un artista abstracto y hacemos... O sea, digamos que pruebo muchas cosas y me colaboro mucho con otros ilustradores, algo que me gusta bastante. Y entre todos esos proyectos trabajo en el libro este. Varios de colores. En varios de colores. Varios de colores, Premio Lazarillo. Premio Lazarillo, que es un concurso en el que tú primero haces el libro y luego... Haces el proyecto. Haces el proyecto y si ganas el concurso, pues... Si ganas el concurso te dan un premio, creo que son no han subido, creo que son 6.000 euros. En un momento eran 3.000, que te lo repartes con la escritora, y en este caso la escritora, o sea, es Ana González, pero no te lo publican. Que esto a mí me parece muy bueno del Premio Lazarillo, porque cuando el premio lo da la editorial ya busca que haya cierta rentabilidad en el libro. Es decir, puede que la historia que busquen sea un poco comercial, digamos. Pero en el Premio Lazarillo no les importa si la historia se va a vender o no, porque a ellos les da igual. Ellos lo que dan el premio es al proyecto. Si te parece interesante, dan el premio. Y luego tú tienes que buscar la editorial. Buscar la idea si crees que merece la pena. Vamos, que en este caso sí, porque vemos que Mil Razones, ¿recordáis? Sí, Mil Razones la de Jasón. Eso es una editorial. Sí, decide publicarlo. Sí. Y tiene una génesis un poco curiosa, ¿no? Sí. Esto, claro, el texto es de Ana González, pero digamos que la idea de hacer este libro se me ocurrió un día que fui a visitar a mis padres y mis padres no estaban, no habían llegado del trabajo, no estaban, entonces yo decidí ir a una tienda de alimentación para tomar un refresco esperándoles en el banco que hay en la puerta de casa de mis padres. Digo, bueno, pues mientras vienen estoy aquí esperando tranquilamente. Entonces voy a por la Coca-Cola, voy a sentarme en el banco y el banco no existe, ha desaparecido. Lo que es raro, yo creo que, o sea, de un banco seguro aquí. Entonces camino un poco, voy a dar la vuelta a la esquina porque sé que ahí sí que hay otro banco y tampoco hay un banco. Entonces, doy la vuelta a toda la manzana y no hay ni un banco. De hecho, en ese barrio han desaparecido todos los bancos menos los que dan de cara al escaparate de Corte Inglés. Esos siguen estando, pero todos los demás desaparecieron. Entonces pensaba yo, ¿qué ha pasado? ¿No? O sea, se han ido llevando los bancos y nadie ha dicho nada. Digo, ¿y qué pasa si un día se llevan las farolas? O se llevan las papeleras, o se llevan... Incluso se llevan las ventanas. Bueno, también eso ha pasado. Los nuevos edificios se hacen sin balcón, y supongo que la siguiente generación los harán sin ventana directamente. Y pensaba, bueno, ¿y si se nos llevan a nosotros? ¿Y si se lleva...? Bueno, entonces a partir de ahí se me ocurre la idea de... Es una idea muy guay de un libro, de unos personajes que aparecen y se empiezan a llevar cosas sin que nadie lo impida, ¿no? Y bueno, y pensando en esta idea, bueno, tenía esta idea en la mente y un día caminando me encuentro con mi amiga Ana González, que era periodista del periódico Metro, donde trabajaba antes.
todo como el pasado, ¿no? Te ayuda luego en el presente. Y entonces, después de mucho tiempo, me dice, bueno, ¿qué tal estás? ¿A qué te dedicas? Digo, pues mira, al final me he volcado por completo en la ilustración. Y me dice, pues yo me he volcado por completo en la escritura. Y le digo, pues tengo una idea para hacer un libro, pero como yo no escribo, pues igual lo puedes hacer tú. Y entonces ella convirtió una idea, siempre lo digo, en literatura. Lo hizo súper bien. Y ella escribió el texto, hizo los dibujos, lo presentamos al concurso con estrategia, esto hay que decirlo, porque el primer Lazarillo tiene, bueno, ahora han subido, son 6.000 euros, pero en ese momento eran 3.000, pero son las mismas bases y condiciones en las mismas fechas que el premio del Cabildo de Gran Canaria, que es para algún ilustrado también, creo que son 11.000 euros o por ahí, ¿no? Sí, ¿no? Por ahí. Así que entonces, hasta los dos. Claro, no puede presentar a los dos, tenía que elegir. Claro, ¿cuál elegiríais vosotros? Es como el Cabildo son 11.000 euros, estos son 3.000. Pues el de 3.000, obviamente. Pero el Jot... Claro, yo pensé, el de 3.000 se va a presentar menos gente. Sí. Y yo debo dinero, en esa época debía estar dinero. O sea, pasé un año trabajando mucho en proyectos, pero debía dinero. Entonces, pues decidí presentarme al Lazarillo, había menos gente que se presentaba, entonces había más opciones de alcanzarlo. Y con el premio pues pude pagar la deuda. Y luego además el libro se publicó. Todo redondo. Así que, bueno, proyectos personales que van saliendo, pero poquito a poco vas volviendo al mundo editorial. Sí. Más, comentabas antes, ¿no? Mainstream. Sí, más comercial, ¿no? El más comercial, que luego parece que está muy... que no se valora, pero que es el que paga el que da de comer a los ilustradores, que es algo que también suelen hacer. Sí, aunque, bueno, estoy descubriendo cómo vivir de los proyectos personales. Y luego, pero es verdad que estuve como de récord nos das la... Sí. No, luego, lo cuento un rato. Después de Jasón y de Barrios de Colores, bueno, en el 2016 empieza a ser un año muy prolífico para mí. Me encargan mucho libro de texto y me encargan uno de los trabajos que más ilusión me hace, que es ilustrar para Barco de Vapor. Supongo igual aquí también hay algún ilustrador, ilustradora, ¿no? De Barco de Vapor, no sé. Bueno, y alguno habrá leído algún libro de Barco de Vapor, quizá, por aquí. Entonces, claro, es ilustrar, bueno, Ana, es ilustrar, hacer los dibujos de esos libros que leías tú de pequeño, ¿no? Como formar parte un poco de tu propia historia. Sí. Bueno, curiosamente cuando decías me sorprendía, porque no... que siguiese habiendo los libros de Barco de Vapor. Sí. Sí. Y me encargan además en un momento muy guay, porque, bueno, aparte que me hace mucha ilusión, yo ese mes, el mes que me dan para hacerlo, lo tengo libre. Entonces le puedo dedicar mucha energía, y además me apetece dedicarle mucha energía. Es un libro que se ha vendido muy bien, se han hecho muchísimos ejemplares, la editorial acabó muy contenta, pero funciona muy bien entre los niños. Y a mí me pasó una cosa en este libro, es que aunque me hiciera mucha ilusión, cuando leí el texto no me gustó el texto. Que ahora coges algo con mucha energía y luego, como no es lo que tú esperabas, te decepciona un poco. Sí. Vale, claro, el texto no me gustó, pero es que le faltaban los dibujos. O sea, la escritora la había hecho muy bien, le había dejado mucho espacio para que yo metiera la parte de la historia que no se contaba. Sí. Entonces creo que el texto ganó con los dibujos y es un libro que sí le tengo mucho cariño. Sí. No sé hasta qué punto la interacción con los escritores suele ser fluida o no, o si tienes algún tipo de trato, o te mandan el texto y recibes el... Sí, para los Barcos de Vapor lo que hace es mandarte una maqueta donde está el hueco en blanco de donde va el dibujo. O sea, el texto ya está escrito. Yo con los escritores nunca hablo, en este caso. O sea, con los proyectos personales sí, porque... Sí, más una relación más fluida, sí, más... o con álbum, pero estos libros no, porque es un editorial muy grande donde tiene su sistema de trabajo y entonces... Sí. Yo sé, por lo que yo sé, a veces los escritores opinan del ilustrador, pero como que el ilustrador no puede opinar del texto. Y ¿no? te llegan indicaciones por parte de los escritores de alguna sugerencia para mejorar el producto final. A mí no me ha llegado. O sea, se ha pasado, a mí no me ha llegado. Y creo que, bueno, no sé, la tendría en cuenta, pero luego haría lo que a mí me parece. Puede ser, sí. Y dentro de Barco de Vapor recibes un encargo también muy similar, La cazadora de Indiana Jones, que aquí es un hito, Asun Balzola, nada menos, la escritora, pero bueno, ya había fallecido. Sí. Claro, SM lo que empieza a hacer es rediseñar su colección de barcos de vapor y los antiguos barcos de vapor lo que hace es ilustrarlos de nuevo con ilustradores de ahora. Y la primera edición está ilustrada por Asun
Y eso es un libro que también me hizo mucha ilusión, porque claro, es un Valzola. S.M. está muy contento con mi trabajo y piensa que yo esto lo puedo hacer bien, a pesar de que es en blanco y negro. Además me dice Semana López, la mujer que habla con nosotros los ilustradores, y lo que me dice es, bueno, es en blanco y negro, pero yo lo vas a hacer bien, ¿no? Un poco como relajado. Y sí, claro, porque dibujo un caserío con los colores de la icurriña. Porque claro, lo que estamos viendo es que el color está muy presente y puede ser uno de tus puntos fuertes, claro, como... Para mí es muy importante el color, por una cuestión no solo estética, sino una narrativa, y también me ayuda a compensar también el dibujo, a transmitir. Para mí es fundamental el color. Y es verdad que cuando no hay, pues a mí me falta un poco. Sí, de hecho, veo esto y me apetece como colorearlo, ¿no? Bueno, de hecho parece un libro coloreable, ¿no? O sea, no hay esa sensación de blanco y negro, sino de los unos, dos... Intento hacer un pequeño homenaje, porque yo en cada libro, claro, elijo una técnica diferente, un estilo diferente, pero que tenga cierta coherencia, para yo quedarme tranquilo, ¿no? Y claro, uso como línea negra más gordita, porque era su Barzola, lo hacía alguna vez, y también meto texturitas, ¿no? Que también, eso lo hacía, yo aquí lo hago digital, pero yo lo hacía con recortes de trame más manual, ¿no? Entonces, intento ir por ahí, pero sí que me falta también, no sé. O sea, no me han vuelto a encargar ninguno en blanco y negro. Entonces, no sé. A lo que quieras. A mí el resultado me gusta, o sea, creo que está bien, pero... Lo que quieras, pero no lo vuelvas a hacer. Sí, como... No me han dicho nada. O sea. Sí, me llamaba la atención cuando contabas, claro, las tiradas son brutales, porque vengo mucho del mundo del cómic. En un libro en el mundo del cómic puede tener una tirada de 1500, 2000 ejemplares, como mucho para alguien que está empezando. Sí, fíjate, el de Llueve, el anterior de Barco Vapor, hicieron 10.000, que es muchísimo. Sí. Y de este, fíjate, el número 45, pues a saber cuántos libros han hecho de esto, ¿no? ¿Qué pensaréis? Se está forrando, porque este libro se vende muy bien, porque es muy conocido y he hecho los dibujos, no llevo derechos de autor, pero no. No, sucede así. De este libro, claro, también... Claro, yo con Llueve, el anterior estoy muy contento, ¿no? Porque recibo un dinero, hay derechos de autor, pero con este no recibo derechos de autor. Y a mí eso me enfada un poco. Sí. Me parece un poco injusto. Además, es como que bien, porque es un libro que se va a vender muy bien, si yo hago los dibujos, económicamente, me va a ir bien también. Entonces es verdad que yo este libro lo hago un poco con desgana. O sea, con profesionalidad, es decir, lo voy a hacer lo mejor que pueda, pero igual no le dedico un mes, le dedico 15 días o 3 semanas. Sí, creo que fue más o menos lo que... Claro, contabas un poco que tu trabajo lo analizas un poco en función de cuál va a ser los honorarios, el tiempo que decides que vas a invertir en él. Sí, yo le encargo los proyectos personales son otra cosa, estudiar. Pero yo le encargo, le dedico en función de lo que vas a cobrar. Del dinero, sí. Sí. O sea, si te pagan, por los barcos de vapor suelen pagar unos 2.000 euros. Si me pagan 2.000 euros por un libro, no le puedo dedicar 3 meses. Porque bueno, hay que pagar autónomos, hay que pagar el estudio, hay que quitarle impuestos y tal. Entonces yo como mucho le dedico un mes, no más. Sí. Y aquí entras en una dinámica en la que ya te empiezan a llegar proyectos y estás trabajando de una forma continuada. Yo creo que aquí sí que empiezo, claro, eso es 2016, yo trabajo de una manera muy continuada desde entonces, sí, sobre todo con los libros de texto. Sí. O sea, a mí Barco de Vapor igual me encargan 1 a 2 al año, pero también hago algunas cosas con Anaya, voy publicando algún proyecto propio y sobre todo el libro de texto. El libro de texto a mí me gusta mucho hacerlos porque no descanso mentalmente, no tengo que pensar lo que tengo que dibujar porque es la editorial la que te dice, bueno, dibuja a un niño con una gorra jugando no sé qué, o dibuja a un señor cocinando huevos fritos en una cocina que sea de esta manera. Entonces solo tengo que dibujar y además dibujo cosas que no suelo dibujar. Entonces eso me entrena mucho la mano y me descansa la cabeza. Sí. Entonces bueno, estar 3 o 4 meses al año en ese modo, a mí me parece muy sanador y además está muy bien pagado. El libro de texto en ilustración, por lo menos en España, como encargo de ilustración, creo que es lo que mejor pagado está. Entonces digamos que... Bueno, compaginando el libro de texto con otras cosas, pues... Sí, dibujando, viviendo de cuento. Viviendo de cuentos. Sí. Y de vez en cuando te llegan cosas curiosas, ¿no? Sí, esto me hizo mucha ilusión porque es el premio Barco de Vapor. El premio Barco de Vapor se lo dan al texto y luego eligen qué ilustrador va a hacer las imágenes, ¿no? Las ilustraciones de ese relato. Pues a mí me hace mucha ilusión, ¿no? Es como, no me dan el premio a mí, pero me han elegido a mí entre muchos candidatos para
y además está muy bien pagado. En este caso, digamos que los barcos de vapor normales son 2.000, a veces te pagan 3.000, pero en este sí que me dicen 3.000 euros y 1 o 2% de derechos de autor. Digo, perfecto, o sea que me puedo dedicar un mes tranquilamente a hacerlo o tal, ¿no? ¿Qué pasa con los premios? Que ya la persona que interactúa contigo, o que decide si... Porque normalmente los barcos de vapor nunca me cambian nada. O sea, pues yo hago las ilustraciones, las mando y siempre les parecen bien. La portada igual a lo mejor te da, como es más importante, te da un poquito más de pelea, pero generalmente yo los bocetos que mando me los aprueban, coloreo, mando y aquí no hay cambios. Pero el premio de barco de vapor para ellos es muy importante. Porque luego se hace una gala donde entregan los premios y asiste la reina. De hecho, a Reina Leticia la hemos visto un par de veces y puedes incluso hablar con ella, no sé cómo se habla con una reina, ¿no? Es complicado, pero digamos que le mandan los libros, se los lee, luego hace un discurso relacionado con el libro, y es como un evento muy importante, entonces hay muchas miradas. ¿Y qué pasa cuando hay mucha gente mirando cómo has hecho los dibujos? Pues que hay cambios todo el tiempo. Entonces un libro que yo quería hacer en un mes, al final fueron 2 meses, y aunque ahora con el tiempo estoy a gusto con lo que hice, en el momento, esto me pasa mucho, en el momento no, porque no era tal cual lo que yo quería hacer, pero sí, ¿no? Sobre todo con los personajes, los fondos no me dijeron nada y los colores tampoco. Pero los personajes ya he hecho unos niños un poco creepies, digamos, como extraños, niños normales. Ellos querían que fueran guapos, no sé, como predecibles. Pero bueno, tu trabajo también está muy lleno luego hablaremos de luces y sombras. Vamos a cambiar un poco de registro porque ya habéis visto que es trabajo y esto cuesta y esto vale, no sé qué, y de repente tú empiezas a hacer series de dibujos en los que redescubres el placer de dibujar por dibujar. Totalmente, llevo años sin dibujar por placer, igual desde la adolescencia, como que solo dibujaba si me... Parezco mercenario, ¿no? Porque estoy aquí hablando de dinero, pero solo dibujaba si me pagaban, ¿no? Era como el encargo, a mí me gusta mucho el encargo. Cuando hay un problema gráfico a resolver, me dicen, bueno, ¿cómo le ponemos imágenes a este texto, ¿no? ¿Qué tipo? Pues a mí hacer ese trabajo me gusta mucho, pero es verdad que me tiro mucho tiempo que si no es un proyecto propio que quiero publicar o si no es un encargo, pues yo no dibujo por placer. No, es como que ese hobby en mi vida desaparece. O sea, no... Digamos, en la adolescencia, mis últimos dibujos son como las caricaturas de los profesores, o algo así. Pero yo no vuelvo a dibujar por placer hasta que voy a un festival de ilustración que se llama Los Queso. Es como un campamento de verano donde vamos 30 ilustradores a pasar una semana en una aldea donde te llevan de excursión, dibujas al aire libre, te dan de diseñar, comer, cenar, o sea, es como sentirse de niño un poco. Y ahí hay talleres, ¿no? Hay como ejercicios que tienes que hacer de dibujo, pero es todo como muy relajado. Y ahí me doy cuenta yo, con la libreta y con los rotuladores, que me resulta muy placentero mirar un paisaje, interpretarlo, ¿no? y plasmarlo a mi manera yo llamo esto como la mirada del pintor, ¿no? Y eso me produce muchísimo placer, o sea, es como, no sé si redescubrir o descubrir algo que hacía mucho tiempo que no sentía. Bueno, y coges los Poscas son estos rotuladores acrílicos que puedes utilizar para cristales, para la ropa, y que son súper coloridos. He traído varios ahí, bueno, sí. No los dejes que te los van a gastar, son muy caros y se gastan en nada. Pues son buenísimos, a mí me encanta porque son unos colores flúor preciosos. Son muy luminosos, pero luego queda mate, que a mí me encanta el acabado mate, ¿no? Y luego si te equivocas, claro, yo vengo del digital, que si te equivocas, comando Z y vuelves a hacer, ¿no? Pero aquí si te equivocas, claro, con el Posca puedes volver a pintar encima, cubre muy bien. Claro, es acrílico, ¿verdad? En realidad. Sí. Y haces series, aquí vimos de Madrid, de Cádiz, también has hecho de Nueva York. Sí, el de Cádiz, claro, me dijo un amigo que si le puede... Bueno, esa casa, es la casa que se ve ahí la ropa, eso. Esa es la casa de un amigo mío que se compró una casa en Cádiz y me pidió para decorarla si le puede hacer unos dibujos de las 4 vistas que tiene la casa. Me hice 4 dibujos de las vistas y yo otro que enfoca la casa, ¿no? Claro, él me dice que cuánto le cobro por hacer esos dibujos. Y yo le digo, ¿puedo ir 3 o 4 días a tu casa? Entonces, sí, ya está. Entonces, lo que cobro ahí es como, bueno, sí, vacaciones en Cádiz. Porque bueno, son amigos, es como raro cobrar a un amigo, ¿no? Sí, esto es una serie que pertenece a Madrid Río, que es un lugar por el que paso yo mucho montando en bici y cuando voy a correr voy mucho por ahí. Y
Claro, fíjate, aquí dibujo por placer, pero a cambio de... ¿no? Sí, pero acaba de tirar montes, acaba de tirar montes. Acabo de tirar montes, ¿no? Acabo de hacer, pero a cambio de una vacación. Bueno, y luego haces láminas. Claro, y esto es una serie de Madrid donde yo luego hago láminas para vender, ¿no? Pero es muy interesante, porque lo que estoy haciendo es algo por placer que luego tiene una repercusión económica. Es decir, claro, yo lo que quiero es vivir de lo que me gusta. Y entonces creo que ahora mismo mi objetivo es completamente ese, ¿no? Porque no disfrutar. Y luego también pues una cosa es que depender de los demás me inquieta un poco. Entonces depender del encargo en esta profesión puede ser un poco suicida. Porque hay muchos momentos en los que no hay encargo, entonces tienes que crear tus propias. Pero estás en cuanto hay una crisis, y volvemos. Entonces, Sí, cuando hay crisis vuelvo al trabajo. proyecto personal. Y llegamos a lo que nos ha traído aquí, a Miner, ¿no? Que dices, pero en algún momento, que es el ciclismo, en este caso el ciclismo épico, que hay un momento en el que el ciclismo se cruza, las dos pasiones se juntan. Sí, hay un... Bueno, yo veo un documental, como me gusta mucho el ciclismo, pues me empiezo a ver documentales de ciclismo. Y encuentro uno que se llama El secreto de Gino Bartali. Y cuenta la historia de este hombre que era uno de los mejores ciclistas, bueno, es uno de los mejores ciclistas de la historia a nivel de Indurain, pero tuvo la mala suerte de coincidir con la época de Benito Mussolini y bueno, la Segunda Guerra Mundial. Entonces, fijaos que es como, a mí me sorprende porque es uno de los mejores ciclistas de la historia a pesar de haber estado 4 o 5 años sin poder competir. Es como que hubiera sido capaz de hacer este hombre si hubiera competido, si no hubiera habido guerra, ¿no? Sí. Que luego, bueno, no quiero desvelar el secreto, pero al final el secreto tiene mucho que ver con lo que hizo en esos años de guerra. Vale, yo después de ver este documental empiezo, no sé, como a dibujar por placer uno de los dos placeres que he hecho, ¿no? Cosas que me gustan, claro. No solo pinto por placer estos fondos, sino que dibujo ciclistas porque a mí me gusta el ciclismo. Es decir, es como me suelto del encargo y parece que hay que sufrir para ganarse el dinero, ¿no? Y luego aquí empiezo a entender que, no, espera, que disfrutando el resultado es mucho mejor, yo soy más feliz y puedo, ¿no?, vivir de ello también. Sí. Entonces junto los dos, ¿no? El dibujo por gusto y el ciclismo. Estos dibujos son como lo que yo imaginaba que era como el mundo de Gino Bartali, pero desde mi interior. Es decir, yo como me imagino ese mundo, ¿no? Entonces, claro, yo uso mucho el color, necesito como usar el color en mi trabajo, entonces le pongo mucho color. Pero cuando yo me empiezo a documentar sobre la época de Gino Bartali, todas las, claro, imágenes, fotografías, vídeos son en blanco y negro. Entonces digo, claro, no puede ser así, Sí. tiene que ser más... Bueno, hay que decir que tuvieron mención en el catálogo iberoamericano, sí. Creo que fue. Claro, esto me lo dijo un amigo, fíjate que el trabajo que has hecho porque te gusta de verdad, en el que has incluido un tema que a ti te gusta, lo presenté al catálogo iberoamericano y tuvo mención especial, y lo presenté a la feria de Bolonia, a la exposición que hace de ilustración, la feria de Bolonia, que es como la feria es la más prestigiosa en cuestión de álbumes infantiles, y la exposición creo que es una de las más importantes del mundo, y estas imágenes son seleccionadas para formar parte de la muestra. Luego creo que han ganado alguna otra cosa más, pero ahora no recuerdo. Sí. Bien. Pero es interesante que lo que te gusta, ¿no? Lo que más te gusta es luego lo más... Al final lo que se transmite también, ¿no? Sí, probablemente. Claro, comentabas antes cómo pasamos de aquí a ahora girar la cabeza y llegamos ahí. De repente todo color y decides contar la historia y pasamos al blanco y negro. Bueno, si quieres, explícate un poquito, porque al principio la historia es blanco y negro puro. Aquí lo que... Claro, a ver, es una historia un poco oscura porque hay guerra, y bueno, y hay hambre, y hay violencia, y hay un momento político muy tenso, y entonces el color lo desecho. Y solo el negro me parece extremadamente violento. Porque además en esta historia la vida de Gino Bartali es una vida de contrastes, ¿no? Porque hay deporte, pero hay guerra, ¿no? Hay momentos de libertad y alegría, como se ven en algunas imágenes, pero hay fascismo, ¿no? Y hay muchos contrastes, hay lo que se ve y lo que se esconde, ¿no? Y también hay algo que es muy presente en tu vida, ¿no? Las luces y sombras. Completamente. Hay como, sí, hay luz y hay oscuridad. Y claro, estaba pensando, ya sé por dónde va. Esto me emociona un poco, pero
Sí. Claro, ¿por qué me gusta tanto el ciclismo o qué hay en el ciclismo que a mí me motiva para dibujarlo, para seguirlo? Me gusta practicarlo y me gusta ver el Tour, la Vuelta. Y claro, mi abuelo fue ciclista profesional durante 2 años. Yo nunca conocí a mi abuelo. Mi abuelo fue un ser terrible, ¿vale? Y todas las historias que yo escuché de él eran tenebrosas. Era un ser muy violento. O sea, quiero decir, pegaba a mi abuela, pegaba a mi madre, pegaba a mis tías. Esto no te lo he contado a ti, pero mira, voy a contar un episodio para que os hagáis la idea de todas las historias que yo escuchaba de él. Y claro, las que yo he escuchado, que me han contado, las que he oído y las que no me habrán contado, ¿no? Pero hay una que no puede dormir porque está ladrando su perro, su propio perro. Mi abuelo se levanta va a buscar el hacha y mata al perro. O sea, este es el nivel de violencia que tiene este ser. Yo nací pero yo nací en Donosti gracias a mi abuelo, tal vez, o mejor dicho, gracias a mi abuela. Mi abuela tiene el valor de cuando a mi abuelo le invitan a una boda, bueno, invitan a mi abuelo y a toda la familia a una boda. Pero claro, mi abuelo no quiere que mi abuela vaya a la boda ni las hijas. Entonces cuando mi abuelo está en la boda, mi abuela coge a sus hijas y se van de la aldea en Avilés, donde vivían, a San Sebastián, a empezar una vida nueva de cero. Y por eso yo nazco aquí. Vale, todas las historias que he escuchado yo de mi abuelo son de este nivel. Pero un día mi abuela, yo pasaba los veranos de pequeño con mi abuela, y esto con 12 años así, mi abuela me saca unos recortes de periódico, y esto no lo sabía, donde se ven fotos de mi abuelo de ciclista. Y a mí eso es como una luz, ¿no? Dentro de toda esa oscuridad, pues como algo que a mí me hace sentirme orgulloso un poco de mi familia, ¿no? De decir, joder, que hagan trofeos, que es importante, que se dedica a montar en bici, que sea profesional, ¿no? Es como, o sea, para un niño es que de repente, hostia, hay una parte referente en todo eso. Y yo a mi abuelo no lo conocí, tengo muchas preguntas sobre eso, y a veces pienso que no sé si esto de dibujar ciclismo es como la manera más complicada de encontrar una respuesta, pero desde luego hay algo como muy emocional en todo esto de dibujar bicicletas. Y no, pues se proyecta también la historia de Bartali, que es aparentemente, bueno, el símbolo del fascismo italiano, sí, de una época, y también encuentras la luz en el relato. Sí, porque claro, es un hombre que combate el fascismo en bicicleta, con una bici, que no quiero contar más, algunos conoceréis el final, pero entonces no quiero hacer spoiler. Y sí, yo cuando hice este libro, pensad que es el primer libro, que soy autor completo, que hago toda la historia, aunque es una historia real, yo la interpreto, la cuento como un relato, todo lo que sucede es real, pero es el primer libro que hago también para adultos. Y con un dibujo pues más figurativo, ¿no? Más hacia el realismo. Y claro, es un libro en el que yo pienso que no hay nada personal, ¿no? Digo, no, esto es la historia de Gino Bartali, yo me quito responsabilidad aquí, ¿no? Esto es como la historia que le sucedió a él, que es una historia que yo decido hacer, que me pasó también con Jason, porque yo, cuando conozco esta historia, yo busco un libro ilustrado sobre esto, y no lo encuentro. Entonces esto es lo que se llama como llenar ese vacío cultural. Es decir, si no existe y tú eres capaz de hacerlo, pues creo que hay un poco de deber en llenar ese vacío. Claro, yo pienso que aquí hay nada personal, que esto es de Bartali. Pero este libro, cuando yo lo publico, yo estoy yendo a terapia, y entonces este libro se lo enseño a mi psicóloga y me dice, ya, que no hay nada personal, ya, ¿no? Es como, me empieza a hacer preguntas de, ¿quién eres tú? ¿No? O qué hay aquí de tu familia. Entonces, sí, creo que tiene mucho que ver eso de eso que no se cuenta y al final descubres, porque a Bartali le tachaban como de... Las historias bueno, en aquella época había mucha tensión política, entonces a Bartali se le acusaba de ser extremadamente conservador y estar un poco a favor del fascismo. Y es curioso como, o sea, a mí esto me admira mucho, como él, al final algo que no lo voy a tener que contar, pero... ¿Te cuento o no? No le quitas valor. Una votación popular. Bueno, ¿quién quiere que lo cuente? ¿Quién quiere que lo cuente? Hay gente que no. Hay gente que no. No la voy a contar por la gente que no... Pero
pero si la gente que no es que se compra el libro, pues allá, pues, no, hay que contarlo. O sea, este señor es un héroe, hace algo que a mí me parece increíble, y lo mejor de todo es que todo eso se descubre después de muerto. Es decir, nunca... O sea, aquí todos cuando, no sé, cuando haces algo guay, pues te gusta un poco contarlo, ¿no? Mira, he conseguido no sé qué. Y este hombre es increíble como... Porque tiene una frase muy bonita que dice que las medallas profesionales como que van por fuera, pero las medallas del corazón van por dentro. Es un bonito final, hay que Esto decir. me gusta mucho, hacerlo en mis dibujos, como Sí. las repeticiones. Es curioso porque los proyectos personales a veces te dan más alegrías que los encargos. Completamente, un poco lo que hablábamos antes. Sí, ¿no? en este caso, bueno, aparecen las becas del gobierno vasco, unas becas que se dan todos los años, que hay, creo que son 4 para cómic y 3 para álbum ilustrado. Sí. Es que tú, el dibujante, cobra, el ilustradora, 15-20.000 euros. 15.000 euros. 15.000 euros por la obra, eso sí, con el deber de llevarla a cabo y con un compromiso editorial. Sí, tal cual. Yo me entero de que existe esta ayuda por John Juárez, que le he escrito antes para que pues, se podía Sí. ir, pero bueno, se lo da de camping y tal. Y él puso en Facebook que existían estas ayudas. Entonces, yo miro a ver en qué consiste. Entonces pienso que esa idea que tengo yo de hacer el libro de Gino Bartali va muy bien con las condiciones de la beca. Entonces, preparo un borrador de texto. Que la beca luego no es para el texto, es solo para las imágenes. Sí, Pero sí. bueno, en este caso yo la soy solo. No es ni para el texto ni para los editores, que algunos editores piensan que sí. Pero Sí, bueno. sí, es verdad, es luego me pasa. Sí. Claro, lo más complicado es que tienes que encontrar un compromiso editorial, tienes que encontrar una editorial que lo quiera publicar. O sea, tienes que tener el texto, algunas imágenes y una editorial que se comprometa a publicarlo. Entonces yo hablo con la editorial Mil Razones y bueno, se compromete, me hace una carta de compromiso que lo publique y tal. Entonces yo hago un poco, bueno, preparo todo, 15 días antes del confinamiento, yo me presento a la beca y la ayuda me la dan justo cuando, a los 15 días después de desconfinarnos, me llega un correo electrónico que me dice que me han dado la ayuda. Me acuerdo que estaba Ana y le digo, ¡oh! Me manda la ayuda. Y me dice, no, pero ella dice, no, pero no tiene 1000 entero, a ver si no, ¿sabes? A ver si... Y yo, no, me han dado. Ya por el tono ya decía yo. Y claro, me dan la ayuda. Y claro, son 15.000 euros, que esto es como... Esto da mucha tranquilidad, ¿no? O sea, es que esto para un ilustrador como te resuelve medio año o un poco más, ¿no? Es como decir, oye, puedo estar tranquilo unos meses, puedo dedicarme a puedo investigar en el proyecto, tomármelo con calma, que es algo que habitualmente no puedes hacer porque, como decía antes, si te pagan tanto, pues lo dedicas tanto, o a los proyectos personales no sabes cuánto te van a pagar hasta que no te publican. Yo tengo muchos proyectos personales en el cajón que no se han publicado. Pero esto te da mucha tranquilidad. A priori, que parece muy fácil, te doy 15.000 euros, luego hay que quitar impuestos y haces el libro. Pero lo que pasa es que ha habido una pandemia. Y entonces la editorial, yo la intento convencer, pero la editorial decide que no puede asumir la publicación, que están cerrando editoriales y que eso es muy complicado. Entonces yo me quedo sin editorial. Es una de las condiciones para publicar el libro. Vale, yo una vez que me dan la ayuda, yo le dedico otro mes a pulir el texto, las imágenes y hacer un dossier del libro para conseguir el... Entonces, juego también con que, oye, me han dado la ayuda, igual esto es bueno para, ¿no? para la difusión del libro y tal. Y hay muchos editores que dicen, no, sí, pero hay dinero para mí también, ¿no? Hay Sí. un poco... Esto es súper complicado. Yo me tiro 5 meses buscando... O sea, lo que yo iba a trabajar tranquilo empieza a ser menos tranquilo. Porque yo tengo una fecha para entregar el libro y yo no encuentro editorial. De hecho, pienso incluso en montar mi propia editorial para poder sacar el libro. Y aparece una editorial que se llama Libros de Ruta, que es muy guay porque se dedican solo a publicar cosas de ciclismo y estoy muy contento con ellos, pero bueno, es como que lo quieren publicar, pero al final no, se me cae. Y aparece otra editorial que es de cómic y me dice que sí, que me lo publican, pero de una manera un poco pirata, que esto yo tampoco, si sois profesionales de esto, yo no lo aconsejo. Que era este tipo de método en el que tú publicas el libro, pero tienes que comprar ejemplares. Es decir, este editor era como, sí, pero hay dinero para mí, sí, pero el gobierno vasco lo va a mover, ¿no? Es lo que le interesaba, vale, pero me compras ejemplares y entonces yo te lo saco y a mí no me pagaban nada. O sea, que, bueno, yo estoy pagado por la beca que está muy bien, pero yo soy un profesional y quiero tener mis derechos de autor. De hecho, este tipo, bueno, estuve a punto de publicar con él, me mandó un contrato donde yo no había derechos de autor.
¿no? O sea, no me quería pagar absolutamente nada, nunca. O sea, si el libro es un bestseller, yo ya no recibo nada, que esto no se hace. Esto siempre, por muy malas que sean las condiciones, siempre te dan algo, ¿no? Y yo estoy a punto de... Bueno, yo le digo que corrija el contrato, le cambio el contrato y se me había dado cuenta. Ah, sí, perdón. Lo más importante no... Y... Ostras, justo cuando... Esto es una ayuda sobrenatural, ¿no? O sea, justo cuando voy a firmar con este señor, me escribe Banz Ediciones, es una editorial que ya conocía y que me gusta mucho, y me dice que me quieren publicar el libro, que me lo quieren publicar en euskera, que me lo quieren publicar en Francia y que me pagan, ¿no? Que lo de la beca les da igual, que les ha gustado la historia, lo que quieren, y así es como se deben publicar las cosas, ¿no? Con editores profesionales que lo que les interesa es pues, la historia, ¿no? En su línea editorial y bueno, un poco el trabajo de manera profesional. O sea, a mí me salva, entonces yo ya le digo al otro que lo siento, pero hay una más guapa. Y, o sea, nunca me contesta, nunca supe más de este señor. O sea, no... Sí, Pero hay que tener cuidado, ¿eh? Cómo pasa de una cosa a otra en nada. Y bueno, consigo editorial, yo hablo con la beca, le digo que hemos cambiado de editorial, ningún problema. Hacemos el libro, se publica, se ha vendido muy bien. Bueno, un año después seguimos, ¿no? Pues, Y esto salió en noviembre, casi hace un año. y seguimos hablando de él, ¿no? Y seguimos hablando de él. Y bueno, con este libro sí que estoy contento, porque al final es una historia personal. A ver, ahí es como... Esto es curioso, ¿no? Porque creo que aquí sí me luzco dibujando, ¿no? O sea, como aquí con todas mis armas de dibujante las pongo encima de papel. No pasa con otros encargos o con otros libros infantiles, ¿no? Esto es como... Es lógico, si te cargan un barco de vapor, no vas a hacer pintura en plan Velázquez, ¿no? O tal. Es decir, no puedes nunca lucirte a nivel de darlo todo, sino que tienes que adaptar un poquito a la historia, un poquito, o sea, al espectador, que es un niño, ponerte un poco a su nivel, hacer dibujos que le interesen como reto, pero que los pueda copiar, no sé, yo lo pienso un poco así, ¿no? Como el niño. Pero en este caso es como, esto es para adultos, esto es mi movida, quiero hacerlo así, me quiero lucir. O sea, me apetecía lucirme a nivel de dibujo y estoy muy contento que... Sí, es el do de pecho, que se dice. Sí. Sí. Llegamos al proyecto Bici. Yo ya me he metido en esto de las bicis y creo que no... O sea, es infinito, creo que no voy a... Ya no hay marcha atrás. No voy a avanzar. Mira, esto estaba pensando aquí, que bueno, supongo que aquí todo el mundo sabe lo que significa bici, no lo voy a explicar. Pero claro, a mí esto me parece muy original en Madrid, que es donde vivo yo, ¿no? De repente, y la gente cuando le cuentas esto, pues le impacta, ¿no? Dice, ah, qué buen nombre. Me parece muy bonito que bici, leído como castellano hablante, bici, es como el diminutivo de bicicleta, pero también significa vivir, ¿no? Vida. Y yo mi idea, yo desde hace tiempo me imagino yo, de mayor, como un pintor de cuadros, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, ¿por qué hacerlo de mayor si es mejor hacerlo ahora? Y lo que quiero es pintar cuadros relacionados con el ciclismo. En realidad es un proyecto que al principio quería hacer un paralelismo entre la vida y la bicicleta, por esto de que es un trabajo de resistencia, hay éxitos, ¿no? Hay logros, pero también hay caídas, hay descensos, hay competición, pero también hay mucho trabajo en equipo. Bueno, en fin, yo quiero hacer un paralelismo con eso. Pero a mí me decía Ana que vale, muy bien, pero ¿cuál es la estructura o cuál es el mensaje? Y entonces, aparte de la estética de la bicicleta, aparte de hacer un paralelismo con mi vida, que puede ser algo de mi infancia, de mi vida personal, o puede ser parte del proceso, cada cuadro también tiene otra pata en la que se sustenta el proyecto, que es, no sé si lo conocéis, pero es el viaje del héroe, ¿no? Es como una transformación. Yo lo veo como Quique, ilustrador, da un paso más allá y se mete en una aventura que desconoce. Me gusta el ciclismo, me gusta... Puede pasar. Sí, pasa, lo sé. Ahí tiene página propia, se llama biciexpo.com, donde explico un poco en qué consiste el proyecto. Quiero hacer 17 cuadros grandes. Este es es el formato más pequeño. Esto mide 1,35 por 1,90. Es como una cama de 1,35, ¿no? O sea, es más grande que yo. Sí, como mi cama, vamos. Y estoy flipando, o sea, es como son profesionales distintos, no es lo mismo. Pero será como esto, ¿no? Como el conjunto de todo. Más grande. Igual son así de anchos, pero un poquito más. Sí, por eso, de ancho seguro que sí. De ancho no, más, sí. igual estará como a esa altura, más o menos.
yo creo que llegan hasta esta línea, ¿no? Digamos, cogemos todos estos dibujos y añadimos hasta esta línea, más o menos, esos son, el pequeño. Porque a mí lo que me gusta es combinarlos y juntar dos, o tengo un pelotón, que son 3 de esos, y claro, no es lo mismo. Esto es lo que pienso yo, ¿no? Como ilustrador dibujante, yo soy más grande que el papel. Pero cuando te metes aquí, el papel es más grande que tú. Y todo esto cambia. Es otro mundo. A mí me salen agujetas en el culo a veces, porque claro, me subo la escalera, me bajo, me muevo, es como muy físico, es algo que me apetece hacer mucho. Y es algo que empecé sin tener ni idea, no sabía ni cómo se montaba la tela o un vestidor. Y aprendí en pandemia, pero me veía muchos vídeos en YouTube de cómo se montaban materiales, tal. Y lo estoy disfrutando muchísimo, muchísimo. Sí. Pero es un proyecto ambicioso. Pero es un proyecto que no es solo pintar. Hay objetos, también, nunca he hecho objetos, pero bueno, empecé a hacer como gracia, ¿no? O sea, quiero pintar un abanico, porque en ciclismo hay un término que son los abanicos, que es cuando sopla mucho el viento, y entonces tú te pones en la cuneta para que nadie se ponga detrás de ti y se proteja del viento, ¿no? Entonces se producen cortes en el pelotón que hacen como un dibujo muy bonito, unas estelas de ciclistas que se llaman abanicos. Pues yo lo que quiero dibujar esas estelas sobre un abanico. Pero eso solo por placer, o sea, los cuadros tienen esta estructura del viaje del héroe, son más personales, pero luego tengo ocurrencias, como, por ejemplo, quiero hacer unos platos de bici, pero que sean platos de comer. Entonces el borde es como dentado, como los platos de bici. Y bueno, quiero jugar con bidones, quiero hacer... Esto me está costando muchísimo. Es como, quiero hacer un casco ciclista de cristal. Que mi madre dice, pero ¿eso para qué, hijos? Eso pesa, se rompe. No te... Digo, pero claro, ahí está la gracia, ¿no? La fragilidad del ciclista. Entonces me apetece un poco como jugar a eso de artista y ir a la tridimensionalidad y hacer objetos. También hay instalaciones. Porque a mí me gusta mucho ir a exposiciones y muchas veces echo de menos que puedas tocar cosas, ¿no? Que te puedas divertir, ¿no? A veces es como no puedes beber agua, no puedes entrar con mochila, tienes que ver las cosas de lejos. Cuando Ana está ahí siempre me regaña porque me acerco mucho. Estuvimos en el MoMA de Nueva York, es que podía chupar es que en Nueva York son muy... O sea, en Madrid es todo como, no te acerques, tienes que poner a 3 metros de la Cuando pintas el Guernica se pone un poco... Sí, no, bueno, lo único que tienes que ver es súper lejos. Bueno, a ver, lo entiendo, pero en Nueva York había como mucho relax en eso. Y me gustó, como esto, pues mira, esto me lo quiero yo incorporar a mi historia, ¿no? Y me apetece que... Pues mira, a mí si acarician, a mí me gusta mucho acariciar los cuadros, si los acarician o les quieren dar un beso, pues si se les da cariño, no me importa. Entonces quiero hacer instalaciones, pues quiero hacer una bici que si te montas sucede algo, no quiero contar qué, ¿no? Pero ¿qué pasa algo? Bueno, hay un fotocall donde tú te metes la cabeza. Quiero obligar a la gente a dibujar una bici de memoria, que es algo súper complicado, y es muy bonito como luego queda la bici dibujada de memoria, porque la gente dice, sí, es muy fácil, pero luego no saben dónde van los pedales, el cuadro lo dibujan un poco regular y el resultado suele ser muy bonito. La exposición a mí me gustaría acabarla para el año que viene coincidiendo con la Grande Part, que es la salida del Tour de Francia de aquí del País Vasco, a ver si lo conseguimos o no, porque yo creo que sí, tengo que ir como a 2 horas por mes y estoy a tope. Pasará la etapa por Donosti. Pasa por Bilbao, por Donosti y por Vitoria. No digo la tuya. A la mía, no la mía. Tu exposición. Mi plan es que sea itinerante y para mí lo más... Bueno, para mí sería muy especial que fuese aquí. Porque bueno, hay mucha tradición ciclista, yo nací aquí, el nombre de la expo del proyecto es en euskera. Creo que hay mucha simbología muy emocional en todo esto, ¿no? No sé, la tierra que me dio... A ver, yo euskera no sé, y mi familia es ahí, como es un tío que tengo aquí, toda mi familia es súper nómada y se ha movido, pero siempre que vengo aquí me siento como que soy de aquí, no sé, como súper a gusto, ¿no? Aquí es donde aprendí a caminar, y donde aprendí a hablar, y donde hice mis primeros dibujos. Y donde vi la serie V, me acuerdo mucho de esto. Eso marca. Y Superman, que es mi peli favorita de mí. Y además, bueno, en el proyecto volvemos a las luces y sombras, o sea, metemos cosas para adultos, entiendo que tendrá un espacio tal, pero también para niños. Sí, mi idea es pintar cuadros, pero también seguir haciendo libros. Para mí lo ideal sería pintar cuadros, hacer exposiciones de arte, pero también seguir pintando libros porque es algo que me gusta mucho. La obra de Bartali estará en esta exposición de Visi. A mí me gusta mucho como aprovechar los proyectos.
Ya ahora estoy en esa etapa en la que, mira, todo va a ser ciclismo. Si hago un libro, tiene que ser sobre ciclismo. En la exposición va a haber, bueno, aparte del catálogo, va a haber 2 publicaciones, una para adultos, relacionada con el mundo de la bici, y una para niños. Vale, esto lo dibujo porque me gusta, o hablamos de ese placer por dibujar, y esto lo dibujo por sanar. O sea, aquí me encanta como hay, bueno, es una ciudad bastante plana, hay mucho carril bici, hay mucha gente montando en bici, pero en Madrid, donde vivo, montar en bici es una aventura, ¿vale? Es como, el tráfico es muy hostil, y bueno, me he contado un poco por Instagram, ¿no? En Madrid hay mucho coche y creo que ya va siendo hora de recuperar un poco ese espacio perdido, ¿no? A mí me pasa algo un día que es que voy por el carril bici y me encuentro en el carril bici un señor que va con su todo terreno, fumándose un puro, un señor gordo, fumándose un puro, por el carril bici, o sea, en dirección contraria a la mía. Entonces yo me paro para que, bueno, hay un hueco ahí para que pueda pasar y me quedo así como estupefacto diciendo, pero este señor, ¿por qué? O sea, ¿qué pasa aquí, no? Me quedo, no le digo nada, yo soy un contestón, o sea, yo igual le digo, hijo puta, ¿no? O sea, soy como... soy contestón, ¿vale? Sí. Pero en ese momento yo me quedo alucinado y no digo nada, ¿vale? Esto lo digo mucho porque luego mis padres no me creen nada, que seguro que le has dicho algo, ¿no? Y el señor pasa a mi altura y me dice, cómeme eso que rima con olla. Y yo me quedo así y digo, ¿pero qué dices? Me dice que me comes Como se puso a la defensiva porque pensaba que yo le iba a regañar o algo. Y ese momento a mí me removió mucho por dentro y me cabreó mucho. O sea, mucho a nivel de que me mato, ¿sabes? Yo iba a caminar a mi estudio porque me muevo de estudio en mi casa, voy a la bici. Voy al estudio y me cabreo y creo que rompo alguna... No rompo nada, pero sí que tiro alguna cosa porque necesito como... ¿no? Y toda esa negrez que yo tengo dentro, ¿no? Volvemos un poco a lo de esa luz dentro de la oscuridad, ¿no? Entonces yo estoy muy cabreado, estoy como llenándome de odio y no quiero eso dentro de mí. Quiero que eso me sirva y sirva. Porque yo pegándome con este señor no gano nada, enfadándome no gano nada. Pero si de aquí me sale una idea para hacer un libro y gano dinero, y hago lo que... claro, por culo. Y si fomenta el uso de la bicicleta, pues fantástico, ¿no? Y yo sigo haciendo mis cosas. Es decir, que todo esto me parece que es un buen consejo este, ¿no? Como sí. Me sirva, ¿no? No me frenen ni vaya contra mí, sino aprovecharlo. Decir, vale, tú eres un idiota, pues sí. Te voy a sacar en el libro. En el cartel de la exposición sale ese señor con el puro. Sí. Ahí. No, espera, lo vamos a pasar. Ese soy yo, vestido de demonio. Tengo 2 abuelas, una de ellas desde pequeño que yo estaba hecho con la piel del diablo. Sí. Y eso me fascina. Como repulsión. Pues sí, hecho con malos humos. Esa ilustración es como esta, es doble y también aparece un taxista que un día me intentó atropellar, también aparece un tipo de estos de transportes, ¿no? No sé, de Amazon, no sé qué era, que también un día se puso a discutir conmigo porque me decía por dónde tenía que ir yo, pero bueno, vamos a ver. Que también tengo carnet, que sé por dónde ir, bueno. Entonces me acuerdo que paré el tráfico porque puse la bici en medio de la furgoneta y me puse a discutir, ahí sí que contesté, ¿no? Me puse a discutir con él, llegó un punto que dije, pues es que no tiene sentido, y me fui. Entonces, todos esos conflictos que a mí me suceden en un trayecto muy corto de 20 minutos de mi casa al estudio, pues los intento reflejar en esto. Y esto no es una historia, es un proyecto personal que no está terminado. Bueno, aquí es una de las primeras páginas, esa es mi idea, donde se ven como padres con sus hijos que van o vienen del cole. Se ve que ese día había carnaval en el colegio y por eso están disfrazados, ¿no? Entonces están esperando en el semáforo que pasen todos los coches. Pero durante las páginas van pasando coches, pero el semáforo no se pone en verde. Entonces pasando páginas, el semáforo sigue en verde. Entonces los niños, pasa tanto tiempo que los niños crecen. Y entonces uno de ellos, que es el que estaba disfrazado de demonio, se hace mayor y es una especie como de superhéroe que combate el tráfico. Entonces empieza a sembrar el caos, ¿no? Con el tridente pincha las ruedas, no sé, vuelca coches, hay un accidente, prende fuego y en una de estas pues crea tal caos que muere. Y sube al cielo como un ángel, ¿no? Y ahí es donde me he quedado, no sé luego como... Sí, o sea, no nos lo cuentas no por no contarlo, sino por no... Porque no esto. Seguimos con luces y sombras. Sí, luces y sombras, este proyecto es anterior al de... Bueno, se llama El Diablo sobre Ruedas, es como quiero titularlo. Y este es anterior.
y viene de lo mismo, de un suceso como tenebroso. Yo pasé 2 noches en un calabozo por un delito que no cometí. Como el equipo A, volvemos al equipo A. Muy igual. Entonces a mí lo que me... Bueno, al igual nunca sabemos si hicieron un delito. Bueno, ellos decían que no habían cometido un delito, pero yo también digo que no cometí un delito. Pero en la cárcel nadie lo va a aceptar. Claro, yo con los amigos quedábamos para jugar al fútbol en una liga. Y llevamos 3 años sin ganar un partido. O sea, éramos muy malos, ¿vale? Nunca habíamos ganado. Y un día ganamos. Hicimos una estrategia muy buena, porque éramos muy malos y jugábamos contra el otro equipo que también era muy malo. O sea, íbamos los 2 últimos en la clasificación. De hecho, ya calentando en la banda, me dice uno del otro equipo, oye, si no nos ganáis a nosotros, no ganáis, no vais a ganar a nadie. Entonces hicimos una estrategia muy guay. Es que como ninguno de los dos sabemos jugar al fútbol, porque no, le vamos a dejar la pelota a ellos. Y nosotros nos vamos a defender, ¿no? Que me parece muy guay, porque claro, ellos pasaban la pelota pero no sabían qué hacer, ¿no? Era como... O sea, realmente éramos muy malos todos. Entonces cuando cometían un fallo, cogíamos la pelota, salíamos corriendo a la otra portería y pues a veces metíamos gol, a veces no, pero ganamos 4-1. Entonces fuimos a celebrarlo. Y bueno, fuimos a comer, marisco, tal, no sé qué, como tenemos muchas ganas, bueno, estábamos contentos. Y que si vino, que si chupitos, que si tal, al final de todo el equipo pues quedamos 3 y entonces empezamos a ir como de bar en bar, tomando cervezas o copas o tal. Y llegamos a uno que yo no sé, si no nos dejaron entrar porque íbamos vestidos como de futbolistas o de deporte, era un pub, era ya por la noche. O porque íbamos borrachos o por las 2 cosas, o sea, no sé cómo... Pero el caso es que un amigo mío le da por pedir la hoja de reclamaciones. Dice, pues si no me dejas entrar, quiero la hoja de reclamaciones. Y dijo, no te la voy a dar. Dijo mi amigo, pues llamo a la policía. Niños, nunca llaméis a la policía en estas situaciones. Se personan 2 agentes, ahí los tenéis, un hombre y una mujer, y yo en esta ocasión no me caí, porque llegaron y empezaron a decirnos que para eso no se llama policía, que es una tontería, que si no nos dejan entrar porque nos vayamos, nos vamos a otro lado y tal. Y es verdad, en realidad es una tontería, entonces si no te dejan entrar pues te vas a otro sitio, yo qué sé. Pero bueno, yo me encontré de repente con unos agentes que me estaban poniendo en duda, no sé, era como yo te llamo para que me ayudes o resuelvas el conflicto, estamos bebidos, y entonces claro, cuando me dicen eso, yo digo, es que no valéis para nada. Y digo, niños, no contestéis nunca. Y pues es que antes de terminar la frase, coger a la mujer y me da un puñetazo, con una así, aquí en el pecho y me lanza contra un comercio, o sea, contra el cierre de un comercio, ¿vale? Me quedo así. Bueno, a partir de ahí todos es una locura, ¿vale? Porque un amigo, el que llamo por teléfono, se queda también así, yo ahí en el cierre un poco así, como diciendo, ¿qué coño ha pasado aquí? Y el otro amigo se le va la olla, ¿vale? Entonces, y le da un puñetazo en el ojo a la policía. Entonces, claro, el compañero saca la porra y viene a por mí y me empieza a dar porrazos. Y yo me despierto en el suelo, no sé qué ha pasado. Me despierto abajo, tengo aquí uno encima mío que me dice que no me mueva con acento eslavo, ¿vale? O sea, todo lleno de luces de la policía, yo no sé qué pasa, eso es muy terrible. Es que no lo voy a contar todo, pero voy a contar un poquito así para que veáis un poco del drama. Porque nos llevan a un edificio, nos llevan por la carretera, toda pastilla, en el coche de atrás de la policía, que es todo de plástico, y vas con los, no son esposas, son grilletes, es como muy rígido. Y lo llevas aquí, bastante incómodo. Y ellos van por la autopista toda la mecha, haciendo S's, frenando, ¿no? De golpe, y tú estabas golpeando con todos los asientos o sea, tortura. Y llegas a un centro médico donde hay un montón de gente de bata blanca y tú lo que quieres es estar a tu casa. Pero te preguntan si estás bien o no estás bien. A todo esto yo no lo sabía todavía, pero tenía todo esto lleno de sangre. Y el médico preguntándome si tengo alguna herida, ¿no? Yo no lo sabía, luego un amigo me dice, oye, ¿tienes todo esto lleno de sangre? Y digo, pero no sé, tío. Y bueno, de ahí nos llevan al calabozo, y a mí en el calabozo es buenísimo, a mí me apodan el Donostiarra. Porque ven en el DNI que yo nací en el País Vasco. Entonces empiezan a hacer estas gracias de gracietas, ¿sabes? Como... Sí. Y bueno, es un poco incómodo, entonces, no sé, es como que te desnudan. Yo como hay niños, pues lo voy a contar, pero yo pensaba, lo del culo no, pero no pasa nada, te desnudan para ver si tienes algo, te vas a poner la ropa, te quitan... Es todo muy desagradable, porque pasan muchas horas allí y te quitan la cartera, juegan ahí un poco, con esto nos tomamos un café y es todo como... tortura, yo lo considero un poco así. Y claro, esto no lo hacían a nosotros, que éramos unos chavales que sabían que en 2 días íbamos a salir de ahí, porque había gente importante dentro de la delincuencia, ¿vale? Y a eso no les decían nada, pero nosotros que nos... Y bueno, estamos ahí 2 días sin saber si vamos a salir o no, y me dicen, bueno, tú igual te quedas una temporada más, me decían a mí, vale. Y bueno, al final salimos, y bueno, pensamos que se iba a quedar en nada, pero luego sí que nos ponen una... Bueno, nos piden
3.000 euros, a mí me pedían 3.000 euros y 2 años de cárcel, 2 años y 2 meses de cárcel, que al final se quedaron como en 1.600 euros y un año de cárcel. Y esta época, bueno, o sea, creo que había muchas manifestaciones, creo que del 15M, por ahí. Sí, entonces claro, yo ya no voy a manifestaciones, cojo un trauma porque no quiero salir a la calle porque me da miedo que me vuelvan. Porque si tienes un año, sales, pero si te pillan por lo que sea en manifestación o sufres alguna cosa, te puede caer otro año, pues esto nos decía el abogado, entonces ya sí que entras, ¿no?, a la cárcel. Entonces bueno, tengo un poco de trauma, tengo mucho rencor. Bueno, yo cuando estaba allí, os lo confieso, yo cuando estaba en la comisaría, lo único que quería es llenar una furgoneta llena de explosivos y empotrarla contra la comisaría. O sea, ese era el nivel de negrez y de odio que yo tenía dentro, ¿no? O sea, mucho más que lo del señor del puro, esto era como... muy mal, ¿no? Y otra vez pienso, bueno, pues esto que me sirva, ¿no? Porque me está matando por dentro, todo esto que me sirva de alguna manera. Entonces yo quiero recuperar mi dinero. Y quiero hacer un libro ilustrado que ahí veis que ponía Buster Keaton, igual no hemos dado cuenta que ponía Buster Keaton, porque esto lo mandé a un concurso y Buster Keaton era el seudónimo. Porque está inspirado, es una persecución policíaca, que veis que persiguen a un ladrón y persiguen a un ladrón equivocado. Se tiran todas las páginas persiguiendo a un ladrón que no es el ladrón. Y me recuerda un poco que hay como muchos tropiezos, muchas... Sí, como las películas de cine mudo. Eso me llama, esto se me olvida, como slapstick. Es un género en el que hay persecuciones y la gente se cae. Como muy de payaso, ¿no? Sí. Como... Bueno, los comienzos del cine mudo, todas estas películas. Sí, entonces estoy como inspirado en eso, ¿no? Sí. Ah, bonito. ¿Y esto qué? Eso es un proyecto que está en el cajón, que aquí pasa, cuando pasa los ilustrados, bueno, a mí me pasa cuando es proyecto mío, me cuesta mucho no ser redundante. O sea, es decir, si, claro, el libro está escrito en rima, el texto es mío, y va de unos policías que van persiguiendo a eso, al ladrón, entonces digo que atraviesan un desierto, pasan por un bosque, bueno, como al fondo del mar, bueno. ¿Y qué pasa? Que atraviesan el bosque y yo dibujo un bosque, ¿no? Por el fondo del mar, y dicen, van al fondo del mar donde hay un submarino, no sé qué. Dibujo un fondo del mar con un submarino, o sea, esto no es claro, como ilustración, pero a mí me cuesta mucho salir cuando lo hago yo, porque claro, yo me imagino en imágenes, y luego hago el texto. Entonces el texto, claro, habla de las imágenes que luego yo vuelvo a hacer, y lo que debería hacer un ilustrador es como dibujar lo que no aparece en el texto y viceversa, ¿no? Para que, bueno, hacer algo más enriquecedor y luego... Bueno, entonces cada vez hay más álbum ilustrado mudo. ¿Eh? Álbum ilustrado mudo. Sí, cada vez hay más. Sí, sí. De hecho, bueno, el del demonio lo quiero hacer mudo, que no haya texto. Y claro, estas imágenes son un poco ya más antiguas. Este año lo he retomado porque tengo una etapa sin encargo. Lo he retomado y ya he cambiado y toda esta historia pasa en un parque de atracciones. Pero de momento entonces ya, bueno, es como dicen, bueno, pasan por un bosque, pero el bosque es una representación teatral en la que la gente está dibujada de bosque, pero no es un bosque. Como pasan por el desierto, pero no es el desierto, es como una atracción que es el desierto, ¿no? Y un poco jugando con eso. Y creo que ahí he perdido la redundancia y ha ganado interés la historia. Pero es un proyecto personal que viene de la oscuridad, para aportar un poquito de luz y que sigue en el cajón, pero yo espero que se publique. Un día lo veremos. Sí. Pues muchas gracias. Y ahora, bueno, es el momento que estáis todos esperando, que es el momento de las preguntas. Claro, la gente... ¿Cuándo podemos preguntar? Ahora. Ahora es vuestro momento. ¿Alguna pregunta para Quique? Pregunta lo que queráis, voy a responder porque soy respondón. Sí. Os va a mentir igual. ¿No? Bueno, pues... ¿Algo que haya quedado en duda? O que... ¿Cómo va lo de encontrar dónde exponer tu proyecto de DC? Pues de momento no hay lugar donde exponer, necesitamos un sitio como muy grande, porque solo los cuadros necesitan como un espacio de 120 metros cuadrados, y si hay objetos y tal, yo calculo que entre 150 y 200 metros cuadrados. A mí me gustaría que fuera mucho... Bueno, me gustaría que la primera exposición, aunque sea itinerante y luego vaya moviéndose, me gustaría que fuera en el País Vasco. Entonces bueno, he aprovechado estos días que estoy por aquí como para ver alguna exposición y ver... A mí me pasa, siempre que voy a una exposición, miro a ver si caben los cuadros. Es decir, voy a Reina Sofía y digo, aquí cabe. No me importa si me... O Matadero, que es un sitio muy grande ahí en Madrid, que hace muchas exposiciones también, o museos. He estado aquí en Tabacalera esta tarde y me parece que también caben, ¿no? Y es como, me apetece ser como osado, es decir, que no ya me lo dirán ellos, ¿no? O sea, yo
Cursal, por ejemplo. Pero creo que es como es una exposición de ciclismo, pasa algo que igual no pasa con otros tipos de temáticas, que es que pueden entrar muchos patrocinadores de muchas marcas y eso no va a empeorar la estética, al revés, creo que le va a aportar. Y luego que puede ser, porque otro día vimos, ¿cómo era? Vimos una cancha de tenis, tierra batida, era un club deportivo, ahí al lado cerca del Peña del Viento. Entonces vi lo del tenis y también pensé, aquí cabe, ¿no? Porque puede ser un recinto deportivo que también le va bien, o puede ser en un garaje, o aquí, como dice José Luis, en Miner también podría ser. Sí. Pero igual hay que Quitar alguna bici. Bueno, sería maravilloso, pero... ¿Cómo se mueve? Sí, no, pero... Puede ser un buen lugar, sí. Pero yo ahora tengo... Bueno, es increíble este viaje, porque al principio estaba solo, pero ahora cuento con una comisaria. Me puse a escribir comisarios, busqué comisarios, yo no sabía ni lo que era un comisario, ¿no? Porque yo necesitaba a alguien que hiciera esa parte que yo no sé, que es la de buscar un lugar y buscar financiación. Entonces he encontrado una comisaria que también es productora de exposiciones y estamos trabajando conjuntamente para encontrar ese dinero, esa sponsorización y ese espacio.